hoy nos corresponde platicar sobre la acción cambiaria. La acción cambiaria, dicho en pocas palabras, de lo que se trata es de un juicio ejecutivo. Pero un juicio ejecutivo que tiene la particularidad de que lo que sirve como título ejecutivo es un título de crédito. Por supuesto, de conformidad con las disposiciones que ya platicamos en alguna oportunidad del Código Procesal Civil y Mercantil y del Código de Comercio de Guatemala, podrá ser el propio título, cuando no sea legalmente necesario el proceso, o la copia simple legalizada de la acta de controlación del proceso, si existe el proceso. Pero en cualquiera de los dos casos, pues básicamente hay de trasfondo un título de crédito, y cuando eso ocurre, cuando la base para promover el juicio ejecutivo es un título de crédito, hablamos de una acción cambiaria. Y como decimos, el trámite es el de un juicio ejecutivo con algunas particularidades de las que vamos a platicar. Lo del título, que es lo que ya platicábamos, que es un título de crédito, un título ejecutivo, y sobre todo las posibilidades de defensa que tiene el ejecutado. Entonces, como un panorama general, ustedes ya vieron el curso de Derecho Mercantil que se refiere a títulos de crédito, por supuesto ahí profundizaron más en el tema, pero como un panorama general para refrescar el punto, hablemos algo sobre la relación cambiaria. La relación cambiaria, básicamente, recordarán ustedes que podríamos decir que es una relación triangular. Siempre en una relación cambiaria, o por lo menos en la relación cambiaria original, cuando nace el título de crédito, existen tres figuras, no necesariamente tres personas, porque eventualmente dos de esas figuras podrían ser ocupadas por una misma persona, pero siempre se dan estas tres figuras. Partimos para platicar de esto de la letra de cambio, que es el título de crédito original y del que fueron derivando o evolucionando los demás. Entonces, para esa relación cambiaria original tenemos, decíamos, tres figuras, que son el librador, el librado y el beneficiario. Y pues se va produciendo una relación entre estas distintas personas. Así tenemos una relación entre el librador y el librado, en virtud de la cual el librador, por la razón que sea, emite un título de crédito, pero se supone que preexistente a esa emisión del título de crédito, pues ya existía una relación entre librador y librado, que me permitía a mí como librador decirle a este librado: señor, páguele usted determinada cantidad a esta otra persona. Supuestamente, si no existiera esa relación previa, pues no tendría por qué liberar un título de crédito en contra de alguien que no tenga esa relación. Por supuesto, si no tengo la relación, pues existirá la posibilidad de que este librado no acepte el título de crédito, por ejemplo, y nunca llegue a adquirir responsabilidad por el mismo. Entonces existe esta relación previa entre estos dos, que es una relación, lo que se llama una relación subyacente, es decir, una relación preexistente por alguna razón distinta al título de crédito. Esta persona me debía un dinero, o me debía una línea de crédito, la razón que sea. Una vez que el título de crédito nace en la vida jurídica, pues también se produce una relación cambiaria, en virtud de la cual, si este librador eventualmente pagara, luego va a poder venir con este librado y reclamarle lo que haya tenido que pagar. Luego existe una relación entre este librado y el beneficiario. También dos tipos de relaciones. Una relación subyacente, porque es que yo le estoy dando un título de crédito a esta persona, igual le estoy comprando mercadería, le estoy dando un préstamo, lo que sea, existe alguna relación entre él y yo, la cual yo le estoy otorgando a su favor este título de crédito, y pues se genera también una relación cambiaria entre ambos. Como consecuencia del nacimiento del título de crédito, pues hay una responsabilidad a cargo de este librado, porque el librador eventualmente hace pagar el título de crédito. Y entre el beneficiario y el librador también se genera una relación, por supuesto, siempre que el librador, entre el librado y el beneficiario, siempre que el librado acepte el título de crédito,
pues nacerá una relación cambiaria. Normalmente relación subyacente entre ellos dos no va a existir, pero sí va a haber una relación cambiaria en virtud de que este librado aceptó el título de crédito, por lo tanto se convirtió en el principal obligado. Si viéramos esto como una letra de cambio, vamos viendo que existe, decíamos, un librador, la persona que crea la letra de cambio a favor de una determinada persona. Un librado, que en el caso de la letra de cambio es la persona a quien se le ordena pagar una determinada suma de dinero. Un beneficiario, que es la persona a cuyo favor debería hacerse ese pago. Y entonces ahí tenemos esa misma relación triangular de la que hablábamos en la diapositiva anterior. Pero saben ustedes que los títulos de crédito, por su naturaleza, están hechos para circular. Una de las características de los títulos de crédito, la circulación. Y entonces, como consecuencia de esa característica, pudiera ser que este beneficiario endose ese título de crédito a una cuarta persona. Y entonces, este beneficiario se convertiría en endosante del título de crédito y la persona a cuyo favor se hizo el endoso se convertiría en endosatario. Y este a su vez podría endosárselo a alguien más y este otro a alguien más, y así hasta donde las partes quisieran seguir haciendo circular el título de crédito. Entonces nuevamente este otro se convertiría ahora en endosante, el nuevo adquirente del título de crédito en endosatario, luego con un subsiguiente endoso lo mismo, que se convierte en endosante y nuevo adquirente en endosatario. ¿Me siguen hasta ahí o hay alguna duda? ¿No? Bueno, pues entonces hasta ahí estamos hablando de la operación o el funcionamiento normal del título de crédito. Hasta ahí el título de crédito solo se creó, se perfeccionó la obligación cambiaria cuando hubo una aceptación del título de crédito y el título de crédito entró en circulación, pero no estamos hablando de la acción cambiaria. Si ocurriera lo que en teoría debería ocurrir, que es que el obligado al pago del título de crédito efectivamente haga el pago, nunca llegaríamos a hablar de acción cambiaria, simplemente se pagó el título de crédito y se acabó el problema. Pero igual que con cualquier otra obligación, pudiera ser que la obligación sea incumplida. Y entonces, si existe este incumplimiento, habrá pues la necesidad de promover judicialmente el cobro del título de crédito, y eso sería precisamente a través de la acción cambiaria. En el caso del ejemplo, esta persona de acá sería el último tenedor del título de crédito. Como último tenedor del título de crédito es el legitimado para su cobro. Para su cobro normal o extrajudicial, digamos, llegando directamente con el obligado, decirle, tengo este título de crédito, pague, y como decíamos, si le paga se acabó, y no hablamos de una acción cambiaria. Pero si eso no ocurre, esta persona podría promover judicialmente el cobro del título de crédito y podría hacerlo como consecuencia de que esto es un título de crédito y se van produciendo relaciones cambiarias aquí entre las distintas personas. Podría hacerlo no solo en contra del principal obligado, sino podría hacerlo en contra de otras personas que en el intermedio intervinieron en la circulación de ese título de crédito. Y así, digamos, en el caso de la letra de cambio, el librado, una vez que acepta el título de crédito, se convierte en el principal obligado de la obligación cambiaria. Entonces, si este último tenedor acudiera directamente en contra de ese librado o en contra de sus avalistas, si es que existieran avalistas, recordamos que los avalistas son los fiadores de una obligación cambiaria. Entonces, si este librado tuviera un avalista y este último tenedor acudiera en contra del avalista o en contra del librado, que es el principal obligado, estaríamos hablando de una acción cambiaria en vía directa. Y dice la ley que es en la vía de regreso cuando se deduce en contra de cualquier otro obligado. Entonces, este último tenedor del título de crédito podría ir, en vez de acudir en contra del principal obligado, podría ir en contra de la última persona que le endosó a él directamente el título de crédito, o podría ir en contra del anterior a esta o en contra del anterior a esta. Y en cualquier caso, como son otros obligados responsables del pago del título de crédito, esa sería una acción cambiaria en la vía de regreso. ¿Cuál de las dos escoge? La que él quiera. Aquí básicamente
existe solidaridad. Por supuesto, recordarán ustedes que no es exactamente igual que la solidaridad civil que se regula en el Código Civil, sino es una solidaridad cambiaria, pero pues sí, viene a ser lo mismo en el sentido de que puedo yo escoger a quién de todos los deudores solidarios puedo ejecutar. Podría plantear la acción cambiaria en contra de este si quiero, o en contra de todos estos, o en contra de estos dos, o al mismo tiempo directa en contra de este y de regreso en contra de este, como yo quiera. Básicamente, legalmente puede ser en contra de todos o de cualquiera de ellos. No tengo que seguir un orden específico ni nada por el estilo. Para efectos prácticos, digamos, el criterio que debería privar al tomar esa decisión son dos cosas. La posibilidad de que todavía esté viva esa acción cambiaria, y ya vamos a ver por qué cuando hablemos de las defensas. Sería un criterio de selección dependiendo de cuál de las acciones cambiarias quiero promover, si es directa o en la vía de regreso. Y el otro criterio de selección para efectos prácticos podría ser con cuál de esas personas tengo más posibilidades de que me paguen. Porque a lo mejor este librado no tiene como principal obligado, que es no tiene bienes que yo le pudiera embargar, entonces no tiene mucho sentido promover la acción cambiaria en contra de él. Si por ejemplo este endosatario, que es uno de los intermedios, sí tiene bienes y yo lo pudiera ejecutar a través de una acción cambiaria en la vía de regreso. Entonces esa sería más o menos la idea, pero legalmente pudiera ser en contra de cualquiera de todos estos, o en contra de todos si yo quiero, o de dos o más de ellos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿No hay dudas? Entonces, ¿por qué se da esto? Pues básicamente la idea aquí es que todas estas, la emisión del título de crédito y todas las traslaciones o transmisiones que se van haciendo de ese título de crédito tienen que ver con un beneficio patrimonial que supuestamente recibió una determinada persona. Entonces, para hacer un ejemplo, supongamos que este es un título de crédito por 100,000 quetzales. Y entonces, si ese fuera el caso, la creación misma del título de crédito presupone que este librado había recibido ya un beneficio patrimonial por un valor de 100,000 quetzales, antes de que siquiera se pensara en crear el título de crédito. ¿Se recuerdan que en la diapositiva anterior decíamos que en teoría debería existir una relación subyacente entre estos dos, entre el librador y el librado? Tiene que haber alguna razón por la cual yo le estoy diciendo a este señor: señor, le ordeno que le pague a Juan Pérez 100,000 quetzales, en el caso de este ejemplo. Entonces es porque ya, por ejemplo, le vendió unas mercaderías y no me las ha pagado, entonces me debe 100,000 quetzales, él ya recibió ese beneficio patrimonial. Luego, en esa misma situación, cuando no se ha creado todavía el título de crédito, como este librado ya recibió ese beneficio patrimonial, lo recibió del librador. Entonces, este librado está en una situación en la que en su patrimonio hay 100,000 quetzales de más, digamos. Y en el patrimonio de este librador, que fue el que le otorgó ese beneficio patrimonial, hay 100,000 quetzales de menos. Y esa diferencia se va a ir trasladando, vamos a ver en la gráfica a continuación. Y la idea de la acción cambiaria es pues eliminar esa diferencia que existe entre alguien que tiene de más en su patrimonio y alguien que tiene de menos en su patrimonio. Entonces, cuando este librador crea el título de crédito y se lo entrega al beneficiario, es porque a su vez el librador recibió un beneficio patrimonial, y el que se lo otorgó sería este beneficiario, que en consecuencia tiene un saldo negativo en su patrimonio. Pero entonces resulta que este librador, digamos, ya empató. Tenía primero un saldo negativo de 100,000 quetzales por el beneficio que le había dado este librado, y ahora con el beneficio que le da este beneficiario, tiene 100,000 en positivo, queda en cero, quedó tablas. Luego, conforme se van dando los distintos endosos, va pasando lo mismo. Este recibe un beneficio patrimonial de 100,000 quetzales, que se lo otorga este, que en consecuencia queda 100,000 quetzales en negativo. Este ya empató, y así vamos con los demás.
El tema es que como es un título de crédito, pues se crea una obligación cambiaria por el hecho de haber participado en esta cadena de transmisiones del título de crédito. Y por ejemplo, para esto no basta con el simple hecho de decir yo estaba 100.000 en el negativo, recibí 100.000 y ahora ya estoy tablas y me salgo del problema, sino que por haber participado en esa transmisión del título de crédito, de todos modos mantiene una responsabilidad por el pago del título de crédito que eventualmente se podría hacer efectiva a través de esa acción cambiaria en la vía de regreso. Entonces, pues como decíamos, Eso es lo que da la solidaridad entre los anteriores tenedores de títulos. la solidaridad es sobre todo el hecho de que, digamos, todos aquí participamos en la transmisión de ese título de crédito. En algún momento fuimos beneficiarios del título de crédito y luego lo endosamos. Entonces, todos mantenemos una responsabilidad por el pago de ese título de crédito. La solidaridad en lo que consiste es, al igual que ocurre en lo civil, que hay varias personas que tienen una obligación, y teniendo varias personas esa obligación, es decisión del acreedor a quién de ellas le reclama el cumplimiento de la obligación, o si se lo reclama a más de una de ellas al mismo tiempo, se lo reclama a todos al mismo tiempo. En eso consiste la solidaridad. Básicamente el tema aquí es que se diferencia de la solidaridad civil, en que en la solidaridad civil todos son deudores de una misma obligación. En un título de crédito, cada una de estas es una obligación independiente. Entonces, no es que todos seamos deudores de la misma obligación, sino cada uno de los que intervinieron en la circulación de un título de crédito tiene una deuda, en este caso, de 100.000 quetzales. Entonces, pero la solidaridad en lo que consiste es en eso, que este beneficiario podría decidir si demanda a este, o demanda a este, o demanda a este, o a este, o a este, o a los 5, o a 2 de ellos, los que quiera, o a 3, o a 4. Ya vamos a esto. ¿Sí? Disculpe, yo recuerdo cuando vimos los de efecto, que este último tenedor tenía la posibilidad, como se indica, de escoger a quién demandar. No. Sin embargo, si por ejemplo en la vía de regreso, si decidía demandar al segundo endosante, ya no podía endosar, ya no podía demandar al tercero, digamos. O sea, si se saltaba uno, ya no podía demandar a este, pero la verdad es que nunca pues, entendí por qué. Si yo me salto uno, ya no puedo regresar a demandarlo, sino solo tengo que ir para adelante. El tema no es tanto que este mismo ya no pueda regresar. El tema es sobre todo que si el título de crédito lo pagara el librado, que en el caso de la letra de cambio es el principal obligado, ahí se extingue el título de crédito como tal. Este ya no puede, digamos, este ya cumplió con la obligación y el título de crédito cumplió su función. Cuando se reclama a alguno de los intermedios, ese todavía tiene la posibilidad de pues, repetir en contra de los otros que tuvieron responsabilidad. Entonces, si digamos, la idea de que no se puede ir hacia atrás en lo que consiste es este último tenedor del título de crédito va y le reclama a este, y este paga. Entonces, el que se liberó de su obligación totalmente fue este de acá. Entonces, él puede ir en contra de los tenedores anteriores del título de crédito, pero no puede ir en contra del tenedor posterior, que en este caso es este. De eso es básicamente lo que se trataba el tema este. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una, pero Sí. que me pregunto. O sea, no podría venir y plantear la ejecución en contra de todos y el que tenga patrimonio ejecutable, ir, embargarle a él y remontarlo a él, y ya después que los otros se cobren dentro de la misma ejecución. ¿Se puede? O sea, usted se puede ejecutar a todos. Lo que pasa es que se vuelve una cuestión de conveniencia. Digamos que entre el principal obligado y los endosatarios anteriores tenemos a estas 4 personas de acá. Pero aquí su compañera no tiene trabajo ni tiene bienes que usted le pudiera embargar, su compañero de atrás tampoco, su
compañera de atrás se fue del país y no dejó mandatario, y su compañera de aquí tiene 5 bienes inmuebles a su nombre y la deuda es de 100,000 quetzales. No tendría sentido ejecutar a estos 3 si ya tiene seguro que va a poder obtener el cumplimiento de la obligación de este lado. Entonces, por eso les decía, no hay un criterio legal que me obligue a mí a tomar la decisión, sino más que todo es una cuestión práctica de cómo se dé la situación en el caso concreto. ¿Sí? Y en la práctica, digamos que yo estoy haciendo el memorial de solicitud, entonces yo pondría que estoy promoviendo un juicio ejecutivo de acción cambiaria, digamos que voy a hacerlo contra todos en la vía de regreso y en la vía directa y contra, y pongo todos los... Sí, no. Lo que pasa es que la vía de regreso es una cosa, la vía directa es otra cosa. No porque los trámites sean distintos, el trámite es exactamente el mismo, pero por cuestión de nombre, dependiendo de contra quién promueve la acción cambiaria, puede ser en la vía directa o puede ser en la vía de regreso. Entonces, si usted hiciera las dos cosas al mismo tiempo, diría: comparezco promover juicio ejecutivo en ejercicio de la acción cambiaria en la vía directa en contra de Juan Pérez y en la vía de regreso en contra de Carlos Mario y... Entonces, algunos artículos relevantes del Código de Comercio de Guatemala. Para empezar, el 615 y el 617. El 615 que dice: la acción cambiaria se ejercitará, primero en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, segundo en caso de falta de pago o de pago parcial, tercero cuando el librado o el aceptante fueran declarados en estado de quiebra, de liquidación judicial, de suspensión de pago, de concurso o de otra situación equivalente. Y el 617, mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar el pago, primero el importe del título o en su caso de la parte no aceptada o no pagada, segundo de los intereses moratorios al tipo legal desde el día de su vencimiento, tercero de los gastos del protesto en su caso y de los demás gastos legítimos incluyendo los gastos del juicio, cuarto de la comisión de cambio entre la plaza en que debería haberse pagado la letra de cambio y la plaza en que se le haga efectiva, más los gastos de situación. Si el título no estuviera vencido, de su importe se deducirá el descuento calculado al tipo de interés legal. Luego el 621, que dice: el tenedor del título puede ejercitar la acción cambiaria contra el librador, el aceptante, los endosantes anteriores a él y los avalistas, sea conjuntamente o únicamente contra alguno o algunos de ellos como deudores principales. A esto es a lo que se refería la solidaridad de que hablábamos hace un momento, sea conjuntamente o únicamente contra alguno o algunos de ellos como deudores principales, sin perder en este caso la acción contra los otros, que era lo que hablaba con usted cuando decíamos aquí: si este último tenedor ejecuta esto, no es que él pierda su acción en contra de este, sino es que si este paga, este no le puede reclamar al posterior sobre los anteriores. Sin perder en este caso la acción contra los otros y sin obligación de seguir el orden que las firmas guarden en el título. El mismo derecho tendrá todo obligado que haya pagado el título en contra de los signatarios anteriores. Eso es a lo que se refería el tema que usted decía. El 616, que dice: la acción cambiaria es directa cuando se deduce en contra el principal obligado o sus avalistas y de regreso cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Y el 618, el obligado en vía de regreso que pague el título podrá exigir por medio de acción cambiaria el reembolso de lo que hubiera pagado menos las costas a que hubiera sido condenado, intereses moratorios al tipo legal sobre tal suma desde la fecha de su pago, los gastos de cobranza y los demás gastos legítimos incluidos las costas judiciales, la comisión de cambio entre la plaza de su domicilio y la del reembolso más los gastos de situación. 630. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuere legalmente necesario. Para los efectos del procedimiento se tendrá como domicilio del deudor el que aparezca en el título. Y aquí de este artículo es de donde sacamos que finalmente la acción cambiaria es un juicio ejecutivo con un par de particularidades, como les decía, esencialmente en cuanto a los mecanismos de defensa. En cuanto al título ejecutivo, pues ya dijimos, se basa en un título de crédito, pero en cuanto a los mecanismos de defensa, sí tiene algún par de cosas interesantes que vamos a comentar a continuación. Solo quiero ver si no hay dudas de esto que nos dice. ¿No? ¿Cómo es que se hace en vía directa y en vía de regreso a la vez?
Usted dijo que podíamos ir hacia un tenedor anterior y también hacia el liberado original, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo se pide eso? ¿Cómo? Es lo que hablaba aquí con su compañera. Usted, la demanda básicamente es una demanda por recibirse un juicio ejecutivo. Entonces, en cuanto a la posibilidad de demandar a más de una misma persona, pasa exactamente lo mismo que ustedes ya conocen de los procesos de conocimiento. Hay un litisconsorcio aquí, en un mismo proceso hay un ejecutante y varios ejecutados. Entonces usted diría, comparezco a promover acción cambiaria en la vía directa en contra de Juan Pérez y en la vía de regreso en contra de A, B y C. Pues que hay procedimientos diferentes. No. Solo es el mismo. El procedimiento es lo mismo. Tiene la diferencia es nada más una cuestión de nombre según quién es el legitimado pasivo, es decir, en contra de quién estoy promoviendo la acción cambiaria, y una cuestión de diferencia en los plazos de la que vamos a hablar en un momento. Bueno, entonces siempre hablando de la acción cambiaria, hablemos sobre las excepciones y defensas que son oponibles en ese trámite de la acción cambiaria. El Código de Comercio sí tiene una enumeración más o menos taxativa de cuáles son las defensas y las excepciones que se pueden plantear en contra de la acción cambiaria. Al final de cuentas, con un poco de creatividad, casi que puede plantearse cualquier cosa, pueden plantearse muchas cosas de las que podrían plantearse en un juicio ejecutivo que no sea el ejercicio de la acción cambiaria. El tema es que hay que hacer encuadrar ese mecanismo de defensa en alguno de estos supuestos. O sea, no es simplemente como en el juicio ejecutivo que yo digo, comparezco a plantear a recepción de lo que a mí se me ocurra y es admisible, sino que tengo que hacerlo encuadrar dentro de algunos supuestos, y eventualmente hay algunas que quedan fuera, pero la mayoría de cosas que se pudieran plantear como defensas en un juicio ejecutivo se pueden plantear en este, que es el ejercicio de la acción cambiaria. Entonces el Código de Comercio en su artículo 619 tiene varios supuestos, que son todos estos de los que vamos a ir platicando por aquí. El primero es el de la incompetencia del juez. Y aquí básicamente de lo que estamos hablando es de las reglas generales de competencia. Hacemos una aplicación de la regla de competencia que ustedes ya conocen, que es la competencia por razón del domicilio, por razón de la cuantía, etc. Y entonces eso nos lleva a establecer quién es el juez competente. Si la ejecución hubiera sido promovida ante un juez incompetente y admitida por esto, pues se puede ejercitar la excepción de incompetencia. Luego, la falta de personalidad del actor. Y aquí como falta de personalidad, ¿qué es? De lo que estamos hablando es de la legitimación activa. Es decir, si la ejecución la promovió alguien que no tiene legitimación para esos efectos, pues habrá una falta de personalidad en ese ejecutante y por lo tanto se podría plantear esta excepción. El artículo 414 del Código de Comercio dice a este respecto: se considerará propietario del título a quien lo posea conforme a su forma de circulación. Entonces recordarán ustedes que existen títulos de crédito al portador, títulos de crédito nominativos y títulos de crédito a la orden. Entonces, según esa forma de circulación, existen diversos mecanismos por los cuales se adquiere la propiedad o la titularidad de ese título de crédito. Si es un título de crédito al portador, pues simplemente por la mera tradición, que lo tenga en su poder, es el dueño del título de crédito. Si es a la orden, tiene que haber un endoso y una entrega física del título de crédito, y el que lo tenga de esa forma
pues ya será el dueño del título de crédito. Y si fueran nominativos, pues habrá que hacer además un registro, una inscripción del título de crédito en el registro que se lleve para esos efectos. Y entonces ese que compruebe estar en esas circunstancias, pues será el legitimado para promover la ejecución. Si fuera cualquier otra persona la que promoviera la ejecución, pues obviamente la defensa procedente sería esta, la falta de personalidad del actor. Siguiente sería la que se funde en el hecho de no haber sido el demandado quien suscribió el título. Y entonces aquí básicamente podríamos hablar de dos supuestos en los cuales esto podría darse. El primer supuesto sería el caso de homónimos. Alguien que se llama Roberto Alonso suscribe un título de crédito, pero resulta que es otro Roberto Alonso que no soy yo y la ejecución la promueve en mi contra. O el caso de que hubieran falsificado la firma del supuesto deudor. Y entonces a ese respecto operan estos artículos que vemos por acá del Código de Comercio, el 394, que dice: la incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, eso no nos interesa, pero luego dice: el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, o la circunstancia de que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. Entonces, por supuesto, esta es una defensa que es válida si a mí me falsificaron la firma. Entonces es una defensa que me aplica solo a mí, que fui la víctima de la falsificación de su firma. Pero si además aquí Gabriela también firmó el título de crédito como endosante y la ejecutan a ella, y esa sí es la firma de ella no podría decir: pues ahora no pago o planteo este mecanismo de defensa porque a Roberto Alonso le falsificaron su firma. Lo único que podría promover esa defensa sería yo, porque la obligación de ella sigue siendo válida. Perdone. Sí. Entonces, No es que lo haga nulo. Permítame solo saludar. entonces se va endosando el título de crédito. Entonces somos estos tres y pasa por usted. Pero luego sigue a Calvo y Calvo quiere hacerlo efectivo y lo demanda a usted. Pero entonces usted intervino una recepción de que usted no estaba en esa cadena de firmas. ¿De eso se trata? Okay, pues sí, o sea, la idea es, o pudiera ser que yo fui el único signatario del título de crédito. Por lo tanto, en ese caso, pues sí no va a poder acudir en contra de alguien más. Pero si hay otros signatarios del título de crédito, lo que me está diciendo la norma es: si las firmas de ustedes tres sí son válidas y efectivamente ustedes pusieron sus firmas, las obligaciones de ustedes tienen validez. Entonces, respondiendo a lo que preguntabas, que era la simple falsificación de una firma de varias que hubieran en el título de crédito no hace nulo el título de crédito, hace nulo el acto en virtud del cual que fue víctima de la falsificación supuestamente hubiera adquirido la obligación. Entonces, en el caso del ejemplo, yo me puedo liberar de la obligación y puedo plantear este mecanismo de defensa, pero si nos estuvieran ejecutando ustedes tres también, la ejecución sería contra ustedes. Luego el 515. Que dice: pago de cheques alterados, la alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido o la falsificación de la firma del librador no pueden ser invocadas por este para refutar el pago hecho por el librado si el librador dio lugar a ellas por su culpa o por la de sus factores representantes o dependientes. En el caso del cheque es todavía un poco más peligrosa la situación, porque ya el mecanismo de defensa se restringe un poco más. Si en cualquier otro título de crédito basta con que a mí me hayan falsificado la firma como para que yo pudiera ejercitar este mecanismo de defensa. En el caso del cheque, si me falsificaron la firma pero fue culpa mía, entonces pues el mecanismo de defensa no sería válido. Luego el 516, que dice: cuando el cheque aparezca extendido en formularios de los que el librado hubiere dado o aprobado al librador, o sea, básicamente las chequeras que da el banco, este solo podrá objetar el pago si la alteración o falsificación fueren notorias, o si hubiera dado aviso oportuno al librado. Todo convenio contrario a lo dispuesto en este artículo es nulo. Entonces, igual ahí, si la firma es falsa
pero la falsificación del título, de la firma, no es notoria o no se dio un aviso oportuno, pues el banco estaría obligado a pagar el título de crédito en ese caso. La siguiente es el hecho de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título. Pues como sabemos, pues el incapaz no puede ejecutar por sí mismo actos con validez jurídica y por lo tanto, si ese fuera el caso, la misma norma general es aplicable a los títulos de crédito. El artículo 393 del Código de Comercio dice: obligaciones del signatario. El signatario de un título de crédito queda obligado, aunque el título haya entrado a la circulación contra su voluntad. Si sobreviene la muerte o incapacidad del signatario de un título, la obligación subsiste. Es decir, si esta persona, cuando emitió el título de crédito, no estaba incapacitado, la emisión del título es válida, o la suscripción del título es válida. Si después queda incapacitado, de todos modos el título conserva su validez, porque el mecanismo de defensa es que haya sido incapaz al suscribir el título. Si la incapacidad es posterior, no importa, el título de crédito sigue siendo válido. Y el 394, que dice la incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, que es exactamente el mismo artículo que vimos hace un momento referido a la falsedad, pero ahora veamos lo referido a la incapacidad. La incapacidad de alguno de los signatarios de un título de crédito, el hecho de que en este aparezcan firmas falsas o de personas imaginarias, que es lo que ya vimos, o la circunstancia que por cualquier motivo el título no obligue a alguno de los signatarios o a las personas que aparezcan como tales, no invalidan las obligaciones de las demás personas que lo suscriban. Entonces, igual que pasaba con la falsedad, si hubiera varias personas que suscribieron el título de crédito y una de ellas era incapaz, los demás siguen quedando obligados por el título de crédito. No es nulo el título de crédito en general, sino solo la adquisición de la obligación por parte de esta persona que era incapaz. Disculpe, ¿sí? En el caso que cuando lo suscribió no era incapaz, veo es declarado incapaz, pero digamos que él es la única persona que tiene bienes a los que yo le pueda embargar, yo igual, aunque esté incapaz, yo lo podría demandar, pero tendría que, el representante legal sería el que tendría que, perdón, el representante es el que tendría que acudir al proceso. Sí. Pero, o sea, sí lo puedo seguir demandando. Sí, por supuesto. O sea, la idea es que si él no era incapaz cuando suscribió el título de crédito, la obligación es válida. Ya si después se vuelve incapaz por la razón que sea, tuvo un accidente y perdió el uso de sus facultades mentales, por ejemplo, lo declaran en estado de interdicción por esa razón, eso ya no afecta a la validez del título de crédito. Por supuesto, para efectos del proceso, esa persona, al estar ya en estado de interdicción, no puede ejecutar por sí mismo actos procesales válidos. Entonces no sería válida la notificación que le hicieran directamente a él, o no sería válido que él directamente compareciera a defenderse del proceso. Todo eso se haría a través de sus padres en ejercicio de la patria potestad o del tutor según fuera el caso. ¿Alguien por atrás tenía alguna duda? Sí. Bueno, o sea, aquí se habla más que todo de la acción de demandar, porque por ejemplo un menor suscribe un título siendo él no su representante. En ese caso se podría poner interponer esto, pero a lo que voy yo es, o sea, ¿qué pasaría con la obligación? Cuando él sea mayor, ¿sí sería válida? No. O sea, simplemente se destruye y se restituyen las cosas como estaban. Pues no es tanto que se restituyan las cosas en su estado anterior, sino que la adquisición de la obligación por parte de esa persona se reputa como inexistente. Entonces, si digamos el título de crédito circuló de aquí para acá y de aquí para acá, y su compañera aquí era menor de edad cuando esto pasó, entonces pues seguirían manteniendo su obligación con respecto al título de crédito, ella y ella. Nos brincáramos a esta persona que está afectada por esa situación de no haber sido esta persona no incluiría, no sé, podría hacer daños o algo así por haber. No, porque precisamente es una persona que no es capaz. Entonces, si es menor de edad o es una persona declarada en estado de interdicción, no puede adquirir obligaciones. Entonces, no le puede causar
un daño o un perjuicio a usted del que esta persona haya firmado el título de crédito siendo menor de edad, porque por la misma razón, porque no tenía la potestad de tener derechos ni contra obligaciones. Hablando de esa situación, o sea, igual no habría responsabilidad del incapaz, aunque lo hubiera hecho así como de forma de mala fe, por ejemplo, que era menor, pero me enseñaba un documento de identificación. O sea, yo sí tuve la debida diligencia de ver que era una persona supuestamente capaz, pero que si era falso o algo así. En esas circunstancias, usted sí podría eventualmente ejercer una acción, pero no una acción cambiaria, sino podría tal vez promover una demanda de daños y perjuicios. Y recuerdas que en el Código Civil se establecía, por ejemplo, la responsabilidad de los padres por los actos que cometan sus hijos menores de edad o declarados en estado de interacción. Entonces, por ahí podría ejercer una acción, pero digamos de la acción cambiaria la olvidamos totalmente. Luego, las de falta de representación o de facultades suficientes de quien haya suscrito el título al nombre del demandado. Es decir, esta persona no suscribió el título de crédito en nombre propio, sino supuestamente representando a alguien más, pero resulta que carecía totalmente de esa representación, o sí tenía la representación pero no tenía facultades para emitir títulos de crédito en nombre de esta persona. Y entonces el artículo 406 del Código dice que el que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otro sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como si hubiera actuado en nombre propio. Entonces, primera cosa por aquí, este es un mecanismo de defensa que podría ejercitar el supuesto representado. Pero eso no quiere decir que el tenedor del título de crédito no pueda acudir en contra de ese supuesto representante, haciendo valer que firmó el título de crédito sin tener esas facultades de representación, por lo tanto se obligó personalmente. Esa es una posibilidad. Y luego sigue diciendo el artículo: la ratificación expresa o tácita de los actos a que se refiere el párrafo anterior por quien puede legalmente autorizarlos, o sea, el supuesto representado en este caso, transfiere al representado aparente, desde la fecha del acto que se ratifica, las obligaciones que de él nacen. O sea, si después hay, por ejemplo, un intercambio de correspondencia en que el supuesto representado hace referencia al título de crédito, pues ya se perfecciona la adquisición de la obligación por parte de esa persona. Y luego dice: es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso. Luego dice: las fundadas en omisión de los requisitos que el título deba contener y que la ley no presume expresamente. Entonces, los títulos de crédito tienen ciertos requisitos con los cuales deben cumplir. De hecho, si no se cumplen esos requisitos, el documento este que se suscribiera ni siquiera podría ser considerado como un título de crédito. Entonces el artículo 386 a ese respecto dice: solo producirán los efectos previstos en este código los títulos de crédito que lleven los requisitos propios de cada título en particular y los generales siguientes. Tenemos algunos requisitos que son aplicables a todos los títulos de crédito, que son estos que establece este mismo artículo, y luego algunos requisitos particulares. La letra de cambio tiene sus propios requisitos, el pagaré tiene sus propios requisitos, etc. Entonces dice: los generales son el nombre del título de que se trata, la fecha y lugar de creación, los derechos que el título incorpora, el lugar y la fecha de cumplimiento o ejercicio de tales derechos y la firma de quien lo crea. En los títulos en serie podrán estamparse firmas por cualquier sistema controlado y deberán llevar por lo menos una firma autógrafa. Si no se mencionara el lugar de creación, se tendrá como tal el del domicilio del creador. A esto es a lo que se refiere la norma cuando dice los requisitos que el título debe contener y que la ley no presume expresamente. Hay algunos de esos requisitos que, si no están, no importa, porque la ley tiene una presunción al respecto. Si no me cumplieron este requisito, la ley presupone que debe entenderse por cumplido de alguna determinada forma. Entonces dice: si no se mencionara el lugar de creación, se tendrá como tal el del domicilio del creador. Si no se mencionara el lugar de cumplimiento o ejercicio de los derechos que el título consigna, se tendrá como tal el domicilio del creador del título. Si el creador tuviera varios domicilios, el tenedor podrá elegir entre ellos. Igual derecho de elección tendrá si el título señala varios lugares de cumplimiento.
Y luego sigue diciendo la omisión insubsanable de menciones o requisitos esenciales que debe contener todo título de crédito, que es básicamente a lo que se refiere este mecanismo de defensa, no afectan al negocio o acto jurídico que dio origen a la emisión del documento. ¿Eso qué quiere decir? Yo, si me hacen valer esta defensa, pues el título de crédito como tal ya no puede surtir sus efectos, la acción cambiaria pues, no podría culminarse, pero la relación subyacente, la relación en virtud de la cual se emitió el título de crédito, no se ve perjudicada por esa razón y eventualmente podrá presentarse una acción causal o una acción de enriquecimiento indebido. Y luego el 387, que dice: si se omitieran algunos requisitos o menciones en un título de crédito, cualquier tenedor legítimo podrá llenarlo antes de presentarlo para su aceptación o para su cobro, que es otra de las cosas peligrosas, digamos, de un título de crédito, que el título de crédito no necesariamente tiene que nacer perfecto, pudiera haber nacido sin cumplirse con alguno o varios de estos requisitos, y de todos modos el mismo tenedor de ese título de crédito podría llenar esos requisitos que hicieran falta. Y entonces sigue diciendo: las excepciones derivadas del incumplimiento de lo que se hubiera convenido para llenar no podrán oponerse al adquirente de buena fe. Es decir, yo emito el título de crédito, se lo doy aquí a su compañía y le digo: bueno, lo llena, y aquí donde dice este dato, póngale tal cosa, y hacemos ese pacto con él. Luego él llena el dato, pero lo llena de una forma diferente a lo que habíamos pactado. Entonces, si yo lo ejecutara a él, bueno, si él me ejecutara a mí, perdón, yo podría hacer valer en su contra el hecho de que no llenó el requisito faltante con el dato que habíamos convenido. Pero si él endosara por acá ese título de crédito y él fuera el último tenedor del título, yo no podría decirle: ahora no le pago porque esta otra persona no lo llenó conforme lo que habíamos pactado. Le sería un adquirente de buena fe y por lo tanto no se puede hacer valer ese mecanismo de defensa. Pues la mayoría de los requisitos que se pueden llenar después de haberse entregado el título son más, o sea, no son los de la esencia del título como tal, o sea, la cantidad y esto no se pueden llenar después, o la firma, por así decirlo. La firma, por supuesto que no, O la cantidad. Pero entonces es como con alguien de confianza. Por ejemplo, usted le dice a su mamá: mire, fíjese que estoy esperando un paquete que me van a traer y me van a cobrar pedí algo por internet y me van a cobrar lo del traslado del paquete y los impuestos y todo, no sé cuánto es, aquí le dejo este cheque, lo firmo, ahí lo llena cuando venga el mensajero y le diga: ¿cuánto es? O sea, tal vez ustedes no lo han hecho, pero sí es bien común que eso pase. Entonces, con alguien que ustedes tengan la confianza, pues no hay, y se establece algunos lineamientos de cómo debería llenarse ese título de crédito. Entonces, olvídese que fue con su mamá, fue con alguien, usted fue a comprar unas mercaderías y ya son cosas que no deberían hacerse, pero la pregunta suya es si se pueden hacer, son cosas que no deberían hacerse. Usted va a comprar unas mercaderías y luego resulta que no estaba la persona encargada de decir cuál era el precio, pero usted ya sabía que más o menos por el precio que rondaba se estaba interesado en la mercadería y dice: aquí le dejo este cheque, y ahí lo llenan conforme, y después le cambian el dato. O sea, no es que si usted prueba que entregó el cheque solo con la firma, eso lo hace inválido porque no tenía la cantidad. O sea, por supuesto, va en contra de toda lógica el hacer eso, pero si lo hace, pues el título de crédito como tal es válido. Y luego están aquí una serie de artículos que establecen requisitos particulares. Sí. Una pregunta. Esa facultad que tiene de llenar de esos requisitos, obviamente lo tiene que hacer antes de presentarlo para la demanda. Ahora, digamos, si lo presento en blanco, ahí sí ya no puedo. Después, ahora no. O sea, ya perdí el como derecho. Exacto. O sea, antes de... Pero es que no podrías tampoco decir
mira, lo demando por esto, y el cheque vacío, pues. Ah, no, porque de los Supóngase que tiene en blanco la fecha. Entonces, a usted se le olvidó llenar la fecha. Y efectivamente, ya después no podría decir, lo voy a llenar ya con la demanda presentada. Entonces, se podría hacer valer este mecanismo de efecto. Y luego aquí vemos varios artículos que se refieren a requisitos de títulos de crédito en particular. No los vamos a ver, pero si quieren tomar nota, son los artículos 402 del Código de Comercio, 441, 490, 495, 548, 589, 590, 594, 595 y 613. Luego, la alteración del texto del título sin perjuicio de lo dispuesto respecto a los signatarios posteriores a la alteración. Es decir, el título de crédito sí tenía algún contenido y luego resulta que alguien le alteró ese contenido al título de crédito, que por cierto eso también es delito. Cuando el Código Penal establece los delitos de falsedad, luego dice equiparación de documentos y dice que se considera también que se cometen esos delitos con respecto al título de crédito. Pero aquí, en cuanto a la defensa dentro de la acción cambiaria propiamente dicha, pues la alteración de ese título de crédito permite ejercitar este mecanismo de defensa. Lo que ocurre es que, como decíamos al principio, el título de crédito está hecho para circular. Entonces, supónganse que el documento dice $1000 quetzales y luego dice 10,000 quetzales. Entonces ahí entra a funcionar esta norma. Pero cómo va a existir esa obligación depende de si la persona adquirió el título antes o después de que se hiciera la alteración. Lo que pasa es que en la práctica va a ser un poco difícil establecer si la alteración se hizo antes o después, pero veamos este par de artículos. El 395 dice: en caso de alteración del texto de un título de crédito, los signatarios posteriores a él se obligan según los términos del texto alterado. Es decir, cuando yo recibí el título de crédito y luego lo endosé, ya decía 10,000 quetzales. Entonces yo quedo responsable por 10,000 quetzales. Y dice, y los signatarios anteriores según los términos del texto original. En el caso del ejemplo, pues sería solo por 1,000 quetzales. Cuando no se puede comprobar si una firma ha sido puesta antes o después de la alteración, se presume que lo fue antes. Normalmente, si se va a alterar el título de crédito, será para hacer la obligación más gravosa para el deudor. Entonces se presume que fue antes de la alteración del título de crédito que esta persona lo suscribió. Y luego dice el 515: pago de cheques alterados, alteración de la cantidad por la que el cheque fue expedido o la falsificación de la firma del librador no pueden ser invocadas por este para objetar el pago hecho por el librador si el librador dio lugar a ellas por su culpa o por la de sus factores representantes o dependientes. Una norma particular ahí en cuanto al cheque, que se refiere también a la alteración. Entonces, pues la idea básicamente aquí es eso: el ejecutado podría defenderse con base en que el texto del título de crédito haya sido alterado, pero eso, salvo circunstancias especiales, no implicaría que deje de existir la obligación. Eso implica, como el título de crédito está alterado, yo adquirí la obligación antes de la alteración y por lo tanto sí voy a responder de esa obligación, pues sí estoy obligado a responder de él, pero según otros términos, según lo que estaba antes de la alteración. Entonces, normalmente no va a implicar que se extinga la obligación porque deje de existir, sino simplemente que va a variar a lo que estaba antes de la alteración. Luego, las relativas a la no negociabilidad del título. Los títulos de crédito, por su naturaleza, decíamos, son creados para circular, y una de las
Jerry. ¿Apagan ese teléfono? El título de crédito es creado para circular y una de las características de los títulos de crédito es precisamente la circulación. Entonces, por su naturaleza, el título de crédito puede hacerse circular, se puede endosar o transmitirse según su ley de circulación. Eventualmente van a haber casos en los que esa posibilidad de circulación se va a limitar desde la misma creación del título de crédito. Por ejemplo, cuando yo hago un cheque y le agrego ahí las palabras no negociables, o en el ínterin de la circulación del título de crédito, alguien podría limitar esa subsiguiente posibilidad de que el título de crédito siga circulando. Entonces veamos por aquí esos artículos, el 419, que dice: cualquier tenedor de un título a la orden puede impedir su ulterior endoso mediante cláusula expresa, que surtirá el efecto de que, a partir de su fecha, el título solo pueda transmitirse con los efectos de una sesión ordinaria. Es decir, alguien que lo adquiriera después ya no tendría una acción cambiaria. Entonces aquí la idea es, el título de crédito no era no negociable desde el principio, pero yo lo recibo y al momento de endosar digo que lo endoso, porque el título de crédito se endosa con una cláusula, no a la orden, de tal manera que ese que lo recibe tiene que conservarlo en su poder, no lo podría seguir haciendo circular. El 498, que dice: en los cheques cualquier tenedor podrá limitar su negociabilidad estampando en el documento la cláusula no negociable. El 499, los cheques no negociables por la cláusula correspondiente o por disposición de la ley solo podrán ser endosados para su cobro a un banco. El 500, el cheque creado o endosado a favor del banco librado será no negociable. El 526, el cheque certificado no es negociable. Y el 534, los cheques de caja o de gerencia no serán negociables y no podrán expedirse al portador. De caja. ¿Qué más? Eso es uno de caja. ¿De caja o de gerencia? Dependiendo del banco le dan el nombre de cheque de caja o de cheque de gerencia, pero es exactamente lo mismo. Entonces, en cualquiera de todos esos supuestos, la idea es el título de crédito era no negociable desde el principio o en el camino se volvió no negociable por la inserción de la cláusula respectiva por parte del endosante, y luego, a pesar de eso, se endosa el título de crédito, se transmite a alguien más. Entonces, pues el mecanismo de defensa sería este que me está ejecutando no me puede promover acción cambiaria en mi contra porque el título de crédito no era negociable, por lo tanto, al no ser negociable, él nunca adquirió esa titularidad cambiaria del documento. La siguiente sería las que se funden en la quita o pago parcial, siempre que consten en el título. La quita básicamente lo que consiste es en una condonación parcial de la obligación. Es decir, a mí me emiten un título de crédito por 1.000.000 de quetzales y yo condono 200.000 quetzales de esa deuda. Entonces el título de crédito resulta ser ahora solo de 800.000 quetzales. Si a pesar de haber hecho esa quita, por supuesto, siempre que conste en el título, si a pesar de haber yo hecho esa quita, es decir, haber condonado parte de la obligación, yo luego reclamo el título de crédito o el pago del título de crédito por el importe original, por el 1.000.000 de quetzales en el caso del ejemplo, entonces el ejecutado podría hacer valer este mecanismo de defensa. Lo mismo con el pago parcial. Se supone que los títulos no se supone que una de las características de los títulos de crédito es su literalidad, lo que consta en el título de crédito, lo que vale. Entonces, si se hiciera un pago parcial a cuenta del título de crédito, ese pago parcial debería constar en el propio título de crédito. Entonces, si constar en el título de crédito y luego, igual, a pesar de la existencia del pago parcial y de que consta en el título de crédito, se reclama el cumplimiento de la obligación sin tomar en cuenta ese pago parcial, pues el ejecutado puede hacer valer estos mecanismos de defensa. Igual, ahorita en cualquiera de estos dos casos, el mecanismo de defensa no serviría para enervar totalmente la acción cambiaria, sino serviría únicamente para que la acción cambiaria continúe, pero solo por el monto que efectivamente se deuda, descontando lo que haya sido quitado o pagado parcialmente. Esa discusión sería por lo que sí. vas a votar. Así es.
Y entonces tenemos al respecto estos tres artículos del Código de Comercio. El 389, que dice: el tenedor de un título de crédito, para ejercer el derecho que en él se consigna, tiene la obligación de exhibirlo y entregarlo en el momento de ser pagado. Si solo fuera pagado parcialmente o en lo accesorio, deberá hacer mención del pago en el título y dar por separado el recibo correspondiente. Entonces, esto es lo que les decía. Se supone que el pago parcial debería constar en el título de crédito, y si consta en el título de crédito, pues procede el mecanismo de defensa. Luego el 465, que dice pago parcial. El tenedor no puede rechazar un pago parcial. En tal caso, conservará, hablando de la letra de cambio, conservará la letra en su poder y procederá en la forma prevista en el artículo 389 de este código, es decir, exigirle al obligado que mejor dicho, extenderle al obligado un recibo, recibir el pago parcial y hacer constar en el título de crédito que se hizo ese pago parcial. Entonces esto habilitaría también al obligado a ejercer este mecanismo de defensa. Y finalmente el 506, que dice pago parcial. Si el tenedor acepta el pago parcial, el librado le entregará una fotocopia u otra constancia en el que figuren los elementos fundamentales del cheque y el monto del pago efectuado. Esta constancia sustituirá el título para los efectos del ejercicio de las acciones correspondientes contra los obligados. Igual, si esto pasara con un cheque, pues se podría ejercitar la acción cambiaria solo por la diferencia. Si se quisiera ejercitar por el monto original, pues procedería este mecanismo de defensa. Luego tenemos las que se funden en la consignación del importe del título o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de esta ley. Entonces ahí la norma esta está hablando de dos cosas distintas. La consignación del importe del título son unas diligencias de consignación común y corrientes, como lo que ustedes ya conocen, basadas en las normas del Código Civil que regulan el pago por consignación, se hace ante juez, procedimiento de los incidentes. Y luego dice también el depósito del importe del título hecho en los términos de esta ley. Y es que el Código de Comercio permite que en algunas situaciones el depósito, se deposite el importe del título de crédito sin la intervención del juez. Y entonces veamos estas normas que tenemos por acá. En el Código de Comercio, el artículo 468, que dice: pago por depósito. Si vencida la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma, a expensas y riesgos del tenedor y sin obligación de dar aviso a este. Es una diferencia sustancial con la consignación. Aparte de que no se tramita ante juez, yo voy directo ante el banco y ya con eso me liberé de la obligación. Por supuesto, como no le di aviso al tenedor de la letra de cambio, lo más probable es que después vaya y promueva una ejecución en mi contra. Entonces, cuando ejercite su acción cambiaria en mi contra, yo voy a poder decir: no procede la acción cambiaria porque yo ya hice el depósito del título de crédito según lo previsto en el Código de Comercio. Sigue diciendo este mismo artículo 468: este depósito producirá efectos de pago. Y eso pues, hay que tenerlo en cuenta para la posibilidad de intereses, la posibilidad de costas y todo lo demás. Ya se entiende por pagado el título de crédito y solo bastará que se formalice a través del mecanismo de defensa este que tenemos por acá. Luego el 572, que dice: depósito del importe. La sociedad deudora, hablando aquí de los debentures, la sociedad deudora deberá depositar en un banco el importe de los títulos sorteados a más tardar un día antes del señalado para el pago. Entonces igual ahí ya se habría hecho el depósito, y si posteriormente se promoviera alguna ejecución, pues el mecanismo de defensa sería este. Y luego, en cuanto a la consignación, las normas generales de la consignación, los artículos 1408 al 1415 que regulan el pago por consignación, solo veamos el primero de esos, el 1408, que dice: se paga por consignación depositando la suma o cosa que se debe ante un juez competente.
se sigue aquí el procedimiento de los incidentes, que es a lo que se refieren los artículos 568 y 569 del Código Procesal Civil Mercantil, y pues si el pago está bien hecho, dice la ley en cuanto a la cantidad, el tiempo, etc., pues el juez declara bien hecho el pago, y por lo tanto extinguida la obligación. Entonces, para que procediera el mecanismo de defensa, bastaría con que yo hubiera hecho la consignación, no necesariamente que las diligencias de consignación hayan terminado y que el juez les haya declarado como lugar, basta con que se haya hecho la consignación, aunque la ley no lo establece en alguna parte, pues ahí lo que habría que hacer sería pedir que esas diligencias de consignación se acumulen al juicio ejecutivo para que el juez decida si proceden o no las diligencias de consignación, y por lo tanto si el mecanismo de defensa procede. Disculpe, y cuando se hace valer alguna de estas soluciones, por supuesto se denominan según lo que yo hice, si lo consigné o lo deposité. Sí. Si se separa. Sí. La siguiente, las que se funden en la cancelación judicial del título o en la orden judicial de suspender su pago. Y aquí básicamente el artículo 1388 del Código Civil nos habla de este respecto. Dice la norma: no extingue la obligación del deudor que paga a su acreedor después de estar notificado judicialmente para que no lo verifique. Entonces, obviamente, si ya me notificó un juez que yo no le puedo hacer pago directo al deudor, pues si al acreedor, perdón, si este acreedor promoviera ejecución en mi contra, yo haría valer este mecanismo de defensa, porque si no lo hago valer, el juez va a declarar procedente esta ejecución. Voy a tener que pagar aquí y además voy a tener que pagar del otro lado, porque ya tenía antes un juez que me había ordenado no hacerle pago directo al acreedor. Luego, las de prescripción o caducidad y las que se basen en la falta de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Entonces, aquí sí tenemos que detenernos un poquito, porque la prescripción y la caducidad en materia de acción cambiaria son bien distintas de lo que pasa con la prescripción y la caducidad que ustedes ya conocen, que se plantean con excepciones previas en los procesos de conocimiento, por ejemplo. En un proceso de conocimiento, recordarán ustedes que pues son ambas excepciones que se plantean como excepciones previas, se basan en el transcurso de un periodo de tiempo que afecta a algo, y pues recordarán ustedes que existen varias diferencias entre ellas. Esencialmente, entre muchas otras, ¿qué es lo que se afecta por ese transcurso del tiempo? En el caso de la prescripción se extingue la obligación, deja de existir la obligación como consecuencia del transcurso del tiempo. En el caso de la caducidad se extingue una facultad procesal, específicamente la facultad de plantear la demanda, y además se diferencia en cuanto a qué es lo que sería necesario para que el titular del derecho evite que llegue a consumarse la prescripción de la caducidad. Entonces, en el caso de la prescripción, no basta con presentar la demanda, sino que es necesario que se ejecute una medida precautoria o que la demanda sea notificada. Y eso implica que, por ejemplo, si se promoviera antes de la demanda unas diligencias únicamente con el objeto de que se ejecute una medida precautoria, por ejemplo, unas diligencias de embargo, con eso bastaría para evitar que llegue a consumarse la prescripción en este caso. Por supuesto, si la demanda se plantea dentro de los 15 días siguientes, no se tiempo para su trámite, etc. En el caso de la caducidad, lo que se necesita es plantear la demanda. Entonces, todas estas medidas precautorias que pudieran plantearse antes no sirven. Tiene que ser la demanda lo que evite la caducidad, pero basta la presentación de la demanda para evitar que llegue a la caducidad. Si la notifican 10 años después, no importa, con la presentación de la demanda ya se evitó que llegáramos a la caducidad. Y otro montón de diferencias en las que no nos vamos a detener por cuestiones de tiempo, pero para situarnos ahí de qué estábamos hablando en el proceso de conocimiento. Aquí en la acción cambiaria, la prescripción y la caducidad no funcionan de la misma forma. La idea básicamente con la caducidad es que
para que nazca la acción cambiaria es necesario cumplir con algún requisito, que normalmente va a ser el protesto, en el caso de que sea necesario, por supuesto. Y entonces, si no se cumple con ese requisito del protesto, la acción cambiaria nunca nace. Y por lo tanto, opera la caducidad. Y luego la prescripción de lo que se trata es, ya cumplido ese requisito, ya nació la acción cambiaria, luego se extingue por el transcurso del tiempo, porque pasó algún tiempo más en el cual este titular del título de crédito no ejerció su acción cambiaria. Entonces veamos algunas particularidades de cada uno de estos dos. La caducidad dice aquí que es el no cumplimiento de un requisito que habilita para su ejercicio, para el ejercicio de la acción cambiaria. Es decir, si no se cumple el requisito este, la acción cambiaria nunca nace a la vida jurídica. Y entonces tenemos por aquí el artículo 623 del Código de Comercio, que dice: la acción cambiaria del último tenedor del título caduca, primero, por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación o para su pago, y segundo, por no haberse levantado el protesto en los términos de este código. Luego, en el artículo 399 se establece la necesidad de dar un aviso cuando se hace el protesto. Dice el 399: la presentación en tiempo de un título de crédito y la negativa de su aceptación o de su pago se harán constar por medio del protesto, salvo disposición legal expresa, ningún otro acto podrá suplir al protesto. El creador del título podrá dispensar al tenedor de protestado si inscribe en el mismo la cláusula sin protestos en gastos u otra equivalente. Esta cláusula no dispensará al tenedor de la obligación de presentar un título, dice, debe ser el título, ni en su caso de dar aviso de la falta de pago a los obligados en la vía de regreso. Pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien le invoque en contra del tenedor. Si a pesar de esta cláusula el tenedor levanta el protesto, los gastos serán por su cuenta. Entonces no solo bastaría con hacer el protesto, si fuera el caso de que fuera necesario, sino además hay que darle este aviso a los obligados en la vía de regreso. Se supone que el obligado directo sabe que no existió el pago, porque a él fui al que fui y le requerí el pago. Los obligados en la vía de regreso son los endosatarios intermedios, digamos, los endosantes intermedios, perdón. Supondrán que el principal obligado cumplió con su obligación. Entonces, si no les doy el aviso, pues nunca van a estar enterados de esa eventual acción cambiaria que se podría iniciar en su contra. El 470 dice: el hecho de que no ser necesario el protesto no dispensará al tenedor de la letra de la obligación de presentar, ni en su caso de dar aviso de la falta de aceptación o de pago a los obligados en vía de regreso. Pero la prueba de la falta de presentación oportuna estará a cargo de quien invoque en contra del tenedor, pues básicamente lo mismo que decía la otra norma general. Luego el artículo 472 dice: el protesto se practicará con intervención del notario y su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. El protesto solo será eficaz si se ha hecho en tiempo, cumpliendo con lo establecido en esta sección. Entonces, aquí da un poco lugar a confusión el código, porque habla en esta norma de que el protesto se practicará con intervención del notario, luego dice: su omisión producirá la caducidad de las acciones de regreso. Entonces, parecería que el protesto, o mejor dicho, la omisión del protesto solo produce la caducidad de las acciones de regreso y no de la acción cambiaria en la vía directa. Incluso hay algunos autores que así lo consideran expresamente. Yo no me iría por el lado de que la norma general 1623 no hace esa distinción y dice: la acción cambiaria del último tenedor del título caduca, y dice la acción cambiaria, no dice la de regreso. Cualquier acción cambiaria por no haber sido presentado el título o por no haberse hecho el protesto. Entonces, aunque este 472 hace referencia a las de regreso, yo creería que la directa también caduca si no se hace el protesto cuando fuera necesario. Luego, el 502. ¿No? Sí. El 502 que dice: plazo para presentación. Los cheques
deberán presentarse para su pago dentro de los 15 días calendario de su creación. Y lo que pasa es que los cheques tienen sus propios plazos de eventual caducidad y de eventual prescripción, distintos a los que funcionan con respecto a los otros títulos de crédito. Entonces aquí dice, el cheque tiene que ser presentado dentro de los 15 días. Por cierto, estos 15 días son días corridos, no solo días hábiles como la norma general de la ley del ordenamiento judicial, sino para estos efectos cuentan también los días inhábiles. Y luego el 512 dice caducidad de la acción cambiaria. La acción cambiaria contra el librador, sus avalistas y demás signatarios caduca por no haber sido protestado el cheque en tiempo. Y ese al ser protestado el cheque en tiempo se refiere a esos 15 días. Entonces, si el título de crédito no se presenta y en su caso se protesta en esos 15 días, se produce la caducidad de esa acción cambiaria. ¿Qué manda? Cuando se refiere al protesto del cheque, en la clase de títulos de crédito nos explicó la licenciada que no era necesario un acta notarial en donde constara el cobro del cheque, ¿verdad? Sino solo la anotación. Pero también nos han dicho en otras clases que sí es necesaria que conste el protesto en acta notarial. Entonces, ¿cuál será lo correcto, Liz? Lo que pasa es que depende de la situación en la que usted se encuentre, porque la norma, vamos a ver si lo encontramos por aquí, 511, segundo párrafo, dice: la anotación que el librado o la cámara de compensación pone en el cheque de haber sido presentado en tiempo y no pagada total o parcialmente, surtirá los efectos del protesto. Entonces, a esto seguramente es a lo que se refería la licenciada cuando le decía que no era necesaria la acta notarial. Pero depende del caso. Si usted tiene una anotación que el banco le haga en el título de crédito donde dice que el título fue presentado en tiempo y no fue pagado, entonces esa anotación hace las veces del protesto. Pero luego algunas otras situaciones que se dan en la práctica que no necesariamente se acoplan a eso, como mínimo la pone a usted en una situación de riesgo de que se vaya a ejercitar el mecanismo de defensa, en el sentido de que no se hizo el protesto cuando era legalmente necesario. Entonces, pues digamos, normalmente los bancos lo que hacen ahora cuando usted presenta un cheque en tiempo y no tiene fondos, lo que hacen es que le dan una boleta donde dice no se pagó por no tener fondos suficientes, de ahí se lo marcan con una X. Ahí se vuelve una situación de criterios en la que para mí se pone usted en una situación de riesgo. La vez pasada teníamos con alguien una discusión al respecto. Para mí, en ese caso, no está cumplido lo que dice la norma. Entonces, para mí, en ese caso, el protesto seguiría siendo necesario. Esa anotación o esa boleta que le da el banco no hace las veces del protesto, porque no es una anotación que está en el cheque. Entonces, pues alguien podrá discutir el tema y decir, por ejemplo, que cualquier título de crédito, si ya no tiene espacio suficiente para hacer los endosos, usted le adhiere una hoja cualquiera y sigue siendo título de crédito, y los endosos que se hagan en esa hoja son válidos. Yo no me correría el riesgo, y si estuviera en esa situación, haría un protesto en la acta notarial. Luego, decíamos el artículo 396, que dice: cuando alguno de los actos que deba realizar obligatoriamente el tenedor de un título de crédito debe efectuarse dentro del plazo del que no fuere hábil y el último día, el término se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Los días inhábiles intermedios se contarán para el cómputo del plazo, que era lo que les decía en cuanto a los 15 días. Ni en los términos legales ni en los convencionales se comprenderá el día que le sirva de punto de partida. Es decir, a partir del día siguiente, 15 días, que son incluyendo hábiles e inhábiles, pues, por ejemplo, los 15 días terminaran en sábado o en domingo o en algún día de festividad, pues se trasladaría para el día hábil siguiente. Y el 624, que dice:
Prórroga del plazo. Si el tenedor debe realizar obligatoriamente algún acto en relación con el título y el último día del plazo respectivo ferinal, el plazo se considerará prorrogado hasta el día siguiente hábil. Los días inhábiles intermedios se contarán dentro del plazo. Ningún término se pondrá el día que les sirva de partida. Básicamente lo mismo que dice el que acabamos de leer. Y el 625. Los términos de que depende la caducidad de la acción cambiaria no se suspenden sino en los casos de fuerza mayor y nunca se interrumpen. Otra diferencia con la caducidad que ustedes ya conocen como excepción previa en los procesos de conocimiento, que la caducidad, los plazos de caducidad nunca se suspenden. En este caso sí podrían suspenderse por causales de fuerza mayor, pero no interrumpirse. Y en cuanto a la prescripción, hay también algunas disposiciones particulares. Como decíamos, la prescripción en materia de acciones cambiarias, de lo que se trata es de que sí se hizo la acción cambiaria, sí nació a la vida jurídica, es decir, sí se presentó el título de crédito para presentación o para su pago. Si el protesto era necesario, se hizo el protesto. Si no era necesario, pues automáticamente nace la acción cambiaria y luego transcurre algún periodo sin que esa acción cambiaria se ejercite. Y entonces tenemos estas normas que vemos por aquí. El artículo 626 dice: la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Y el 627, la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año contados de la fecha del vencimiento, y en su caso desde que concluyen los plazos de presentación, o si el título fuera con protesto, desde la fecha en que éste se haya levantado. Entonces, ahí opera en la diferencia que hablábamos al principio de por qué me convendría a mí o no promover acción cambiaria en contra de las distintas personas que están obligadas al pago del título de crédito. A lo mejor es un título de crédito, una letra de cambio cuyo vencimiento pasa 2 años. Entonces ya operó la prescripción en cuanto a la acción cambiaria en la vía de regreso, pero todavía no operaba en cuanto a la acción cambiaria en la vía directa. En ese caso, pues, obviamente seguiría únicamente la acción cambiaria en la vía directa y me olvido de la de regreso. Luego el 628, que dice la acción del obligado de regreso contra los demás obligados posteriores prescribe en 6 meses contados a partir de la fecha del pago voluntario o de la fecha de notificación de la demanda. El 629, las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo en el caso de los signatarios de un mismo acto, precisamente por la diferencia que existe entre la solidaridad civil y la solidaridad cambiaria. Aquí decíamos, cada obligado está obligado, valga la redundancia, a una obligación distinta. Cada una de estas es una obligación distinta y por lo tanto las interrupciones de la prescripción no operan igual para todos. El 503, que dice: las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses contados desde la presentación, las del último tenedor y desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque, las de los endossantes y las de los avalistas. Entonces, como ven ustedes ahí, el cheque tiene su propio plazo de caducidad, 15 días, su propio plazo de prescripción, 6 meses, a diferencia de lo que pasa con los demás títulos de crédito. Y el 541, que dice: las acciones cambiarias contra el que expida o ponga en circulación cheques de viajero prescribirán en 2 años a partir de la fecha en que los cheques se hayan expedido. También tiene su propio plazo de prescripción. ¿Esta prescripción es desde que el cheque nació a la vida? No. La norma lo que dice es: las acciones cambiarias derivadas del cheque prescriben en 6 meses contados desde la presentación, las del último tenedor, y desde el día siguiente que paguen el cheque los endossantes y las de los avalistas. Pero lo que pasa es que si usted no presenta el cheque, ahí lo que va a haber es caducidad. La acción cambiaria nunca nació a la vida jurídica, no hay prescripción. Ahora, si usted sí presenta el cheque, puede ser que lo haya presentado el mismo día que se lo liberaron, entonces ese será el punto de partida para los 6 meses, o que lo presente el último día de los 15 que tenía, que ese será el punto de partida para los 6 meses. ¿Y para los demás títulos? Para los demás títulos, sí. ¿Desde dónde empieza a aplicarse la prescripción? Desde el vencimiento, que era lo que desde- decía, sí, era lo que decía el 626.
616. La acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Y el 627, hablando de la de regreso, dice prescribir en 1 año contados de la fecha de vencimiento. Y en su caso, desde que concluyan los plazos de presentación, o si el título fuera con protesto, desde la fecha que se haya levantado. Y si ese título de crédito fue usado varias veces, entre cada esos endosos hay una fecha de vencimiento. O sea, como dice que es cada obligación, cada vez que se entonces es una obligación. Entonces yo puedo decir, ya prescribió para que yo le cobre a este, pero no ha prescrito para que yo le cobre a este, digamos. O sea, eso solo operaría para efectos de distinguir la acción cambiaria directa de la de regreso, porque los plazos son distintos, 3 años o 1 año. Pero digamos, entre todos los obligados en la vía directa, el plazo de prescripción es el mismo, y entre todos los obligados en la vía de regreso, el plazo de prescripción es el mismo. Y finalmente, la última posibilidad de defensa que existe aquí en cuanto a los títulos de crédito es las personales que tenga el demandado contra el actor. Y por eso es que les decía al principio que, siendo un poco creativos, casi cualquier defensa que se pudiera aplicar en algún otro juicio ejecutivo se puede también hacer valer en materia de acción cambiaria, porque dentro de excepciones personales es un gran bolsón en el que caen muchas cosas. Por supuesto, de todos modos quedarán algunas cosas afuera, pero hay, sobre todo cuando la transmisión del título de crédito no fue directa entre este ejecutado y yo, sino que, por ejemplo, yo estoy acudiendo en contra del principal obligado, pero en el camino habían 3 endosantes y endosatarios intermedios. Entonces mi relación directa fue con el último que me endosó el título de crédito. A este que era el principal obligado, a lo mejor ni lo conozco, y entonces excepciones personales en contra de él probablemente no voy a tener, o van a ser muy pocas las que pudiera tener. Pero fuera de esos supuestos, pues hay muchas cosas que pueden hacerse valer aquí, a manera de, bueno, aquí lo dice, únicamente pueden ser discutidas entre el demandado y actor que tengan la relación personal que fundamente la excepción. Es decir, si es una excepción que pudo haber tenido alguno de los titulares anteriores, yo no la puedo hacer valer porque no es una excepción personal que yo tenga en contra del deudor, por eso lo dice, en contra del actor, perdón, por eso es que lo dice expresamente, las que tenga el demandado contra el actor, las que pudieran existir directamente entre ellos dos. Ejemplos, hay, como les digo, ahí puede caber casi cualquier cosa, pero ejemplos pudiéramos encontrar estos. Entiendo que esa acción solo cabe entre endosante y endosatario. No necesariamente, porque es que lo que pasa es que el título de crédito pudo haber circulado muchas veces. Si quiere, veamos más gráficamente esto. Aquí al principio teníamos esta gráfica. Entonces, digamos, este de acá, aquí tenemos un ejemplo con una letra de cambio: librador, librado, beneficiario. El beneficiario endosó el título de crédito, este lo endosó y este lo endosó, y este de acá es el último tenedor. ¿Sí? Entonces, este es el legitimado activamente para cobrar el título de crédito, y si no se lo pagan, para promover la acción cambiaria. Entonces, lo que me está diciendo esta norma es que puede promoverse cualquier excepción personal que tenga el demandado en contra del actor, el ejecutado en contra del ejecutante. Y yo lo que les digo aquí es, si yo estuviera ejecutando a este, entre estos dos sí hubo una relación directa, que muy probablemente puede dar lugar a muchas excepciones personales. Si este ejecutara, si este último tenedor ejecutara a este, el principal obligado, a ese a lo mejor no lo conoce. Entonces, eventualmente pudieran haber excepciones personales entre ellos dos, pero van a ser muchas menos que las que pudieran haber entre esos dos, porque no hay una relación directa entre ambos. ¿Sí? ¿No? Ajá, sí, pero
pero esos son el resaltar y el resaltar. Ajá. Pero la idea es que no necesariamente va a ser siempre así. Porque si el título de crédito no circuló, el beneficiario original va a ser el que va a acudir en contra del principal obligado y entre ellos dos pudiera haber alguna excepción personal que aún así. Entonces decíamos algunos ejemplos que pudieran darse aquí. Tenemos en el artículo 387 del Código de Comercio su última parte que dice: las excepciones derivadas del incumplimiento de lo que se hubiera convenido para llenar, hablando del título de crédito, no podrán oponerse al adquirente de buena fe. Pero si el convenio fue directo, el convenio entre cómo debía llenarse el título de crédito fue directo entre el que ahora es ejecutante y el que ahora es ejecutado, pues sí, se puede hacer valer como mecanismo de defensa ese incumplimiento de lo que estos habían pactado. Cualquier cosa que se base en la mala fe del ejecutante, la compensación, digamos, que es ejecutante me debe dinero, que es ejecutante me debe dinero a mí que soy el ejecutado, entonces podría decir, bueno, compensemos su obligación, pues. Usted me debe a mí, me está cobrando 50,000 quetzales y me debe 40,000, yo pago únicamente los 10,000 que son la diferencia. El pago parcial que no conste en el título, porque se recuerdan que uno de los mecanismos de defensa que están expresamente considerados es el pago parcial que consta en el título, y ese como consta en el título lo puede hacer cualquiera. Si no consta en el título, pues de todos modos simplemente me dio un recibito y no lo hizo constar en el título de crédito la existencia de ese pago parcial, pues a ese que me dio el recibo, si es él el que me está ejecutando en contra de él, pues tengo una excepción personal que podría hacer valer por acá. Y el pago total, si se fijan, dentro de los supuestos que expresamente prevé la ley para posibilidades de defensa en contra de la acción cambiaria, no está considerado el pago total del título de crédito. A ver quién me dice por qué. Porque todavía no dirá lugar a la demanda. Porque en literalidad, cuando se presenta, Esto es lo que dice su compañera ya. Si el título de crédito, exactamente, si el título de crédito hubiera sido pagado, se supone que tendría que devolverlo. Si lo tengo todavía en mi poder, se supone que no me han pagado. Pero si me comprueban que sí me pagan, pues entonces ahí hay una excepción personal que también podría hacerse valer. Y como les digo, cualquier otra cosa, siempre que se logre encuadrar por acá. La idea, sobre todo, que tiene que quedar sembrada en sus mentes es que en cuanto a los mecanismos de defensa que se pueden ejercitar en contra de la acción cambiaria, no es igual que cualquier oficio ejecutivo que simplemente se me ocurre una excepción y lo planteo, sino que la tendré que encuadrar en cualquiera de todos estos supuestos. Entonces no podría decir simplemente comparezco a promover la excepción de pago parcial. Entonces tendría que decir comparezco a promover la excepción de pago parcial como excepción personal, con base en el inciso 13º del artículo 619 del Código de Comercio. Explico en el desarrollo de la excepción por qué considero que existe pago parcial como cualquier excepción de pago parcial que se pudiera promover en otro juicio ejecutivo, y luego tengo que hacer una explicación de por qué eso es una excepción personal que yo tengo en contra del ejecutante. Si no hago esta conexión, el mecanismo de defensa no sirve. Y lo mismo con cualquiera de todas las otras, tendré que encuadrarlo en alguno de los supuestos específicamente previstos en el código. ¿Sí? Perdón, licenciado, entonces, si yo interpongo la excepción de pago total, digamos, ¿tendría que denominarla pago total o excepción personal? Pago total. No, la denomina como excepción de pago total, porque ahí la norma lo que le está diciendo es las excepciones personales, cualquiera, pero siendo excepción de pago total, tiene que encuadrarla en el sentido de que es una excepción personal que usted tiene contra el ejecutante. Entonces diría, comparezco a promover la excepción de pago total como excepción personal que tiene el ejecutante contra el ejecutante. Ese siempre va este título, o sea, sería la denominación eso también. Sí. O si yo lo dejaría desde el mismo nombre de la excepción para que no quede lugar a dudas. Usted podría simplemente denominarla como excepción de pago total
y en su razonamiento, en su explicación del fundamento de la excepción, incluir ahí que es una excepción personal por X y Y razón. Pero no tiene sentido arriesgarse por gusto. Lo más recomendable sería que el mismo título incluyera ahí la conexión con el supuesto de procedencia del artículo 619. ¿Sí? Yo tengo una duda, ¿sí tengo que poner en el memorial que es juicio ejecutivo de acción cambiaria o solo directamente acción cambiaria? No, Digamos? este es un juicio ejecutivo en ejercicio de la acción cambiaria. Tiene que decir si es en la vía directa o en la vía de regreso. Y si ejecuta varios, en la vía directa en contra de Juan y en la vía de regreso en contra de Pedro. Y otra pregunta. Cuando vimos los memoriales que ya presentaron en vía de premio, hablamos que era ejecutado y ejecutante, pero aquí muchas de las excepciones dicen actor y demandado. O sea, igual hay que poner ejecutado y ejecutante. Sí, lo que pasa es que recuérdese que decíamos cuando hablábamos de eso de la terminología, que lo correcto, porque es la denominación específica, es ejecutado y ejecutante, porque estamos en un proceso de ejecución. Lo que pasa es que aquí esta es una norma procesal que está incluida dentro de un cuerpo de leyes que no es procesal. Entonces, pues ahí hay una imprecisión terminológica, por ponerlo de alguna forma. Pero, como la norma hace referencia a actor y demandado, cuando usted planteara una excepción basada en cualquiera de esas cosas, debería usar esta terminología, actor y demandado. Pero va a ser específicamente como para esta parte, ¿verdad? O sea, Para digamos, en general sí tengo que utilizar ejecutado y ejecutante. En cualquier otro Ajá, juicio en cualquier ejecutivo otro. o en una ejecución de vía premio, utilizaría Pero en ejecutado y este no. ejecutante. Así es. Entonces aquí no entendí. Eso, o sea, olvídese de la acción cambiaria. Ejecución en vía de premio y juicio ejecutivo, usted se refiere a quien promueve la ejecución como ejecutante y la persona en contra de quien se promueve como ejecutado. Aquí, incluso en su memorial, en su demanda, digamos, de una acción cambiaria, usted utilizaría la terminología de ejecutado y ejecutante. Ahora, el ejecutado, cuando se defiende, si utiliza alguno de estos mecanismos de defensa que diga actor o que diga demandado, tiene que usar esa terminología. Sobre las excepciones. Exacto. ¿Alguien más?